Javier, ¿qué son los trastornos del espectro autista, el TEA? Bueno, los trastornos del espectro autista vendrían a ser un conjunto de cuadros clínicos que tienen en común una serie de dificultades en la comunicación social. Yo creo que sería lo más nuclear, lo más principal de estos cuadros. Es decir, que son personas que tienen problemas para interaccionar con los demás, para relacionarse con normalidad y para vivir en función de las normas sociales que todos nos hemos dado. Tienen problemas efectivamente en esa parte de la comunicación social. Tienen problemas para entender cómo nos comunicamos y las normas de comunicación del resto de las personas, que ahora pues, se habla del tema de las personas neurotípicas o neuroatípicas, ¿no? Y esto es un trastorno no psicológico, sino psiquiátrico. Bueno, realmente no hay un consenso claro, ni siquiera en que sea un trastorno. ¿Vale? Hay una tendencia ahora, hay un concepto que sería condiciones del espectro autista. Yo coincido bastante con este posicionamiento, ¿no? Porque para que podamos hablar de una enfermedad, tiene que haber una disfunción, tiene que haber un impacto en la capacidad funcional. Y no todas las personas que tienen lo que conocemos dentro del trastorno del espectro autista, los datos clínicos, los rasgos, los signos, los síntomas, van a tener una interferencia funcional. Es decir, hay un volumen de personas con condiciones del espectro autista que van a tener una muy buena adaptación a todos los niveles. Yo muchas veces digo que es una forma diferente de ser y estar en el mundo. Y como consecuencia de ello puede generar problemas. No necesariamente necesitan la ayuda de un psiquiatra o de un Muchos psicólogo. ni siquiera llegan a consultar nunca. Ajá. Vamos a ponerle casos concretos y vamos a definirlo. ¿Cuáles son los trastornos del espectro autista más comunes? Es que me dices que no es enfermedad, no le quiero llamar trastorno, pero no sé cómo llamarle, si no. Dentro de las clasificaciones nuestras está considerado trastorno del espectro autista. ¿Y cuáles son los más habituales y cómo los reconocemos? Ha habido un cambio en la clasificación y bueno, pues eso es lo que hacemos un poco los médicos, que estamos siempre cambiando el nombre de las cosas, un poco según, bueno, también hay que ir cambiando y hay que... Y antes pues había varios englobados dentro del trastorno del espectro autista. Ahora eso se ha simplificado y se ha dejado solamente uno. Pero para entendernos podemos distinguir entre dos grandes tipos de pacientes. Los que tienen un autismo que podemos llamar clásico, que se acompaña de discapacidad intelectual y de retraso en la adquisición del lenguaje y no llegan a tener un lenguaje bien desarrollado, serían personas con un cierto nivel de discapacidad y que van a requerir algún tipo de soporte a lo largo de su vida. Y luego lo que se ha llamado autismo de alto funcionamiento, o también se ha llamado síndrome de Asperger, o ahora pues sería trastorno del espectro autista sin alteración del lenguaje ni discapacidad intelectual, ¿vale? Es decir, en resumen, tendríamos autismos, el autismo clásico y el autismo de alto funcionamiento. Y en ese autismo de alto funcionamiento es donde encontramos muchas personas en un continuo con la normalidad. Es decir, nosotros ponemos un límite donde decimos, este tiene TEA, este no tiene TEA. Pero eso es un poco arbitrario, porque en realidad hay un continuo con la normalidad. ¿Eso qué significa? Pues para que se entienda, es como la hipertensión arterial. Si yo tengo unas cifras de tensión arterial de 139/89, yo no soy hipertenso. Pero si al día siguiente tengo 140/89, ya sí lo soy. Realmente soy el mismo, ¿vale? Pero de forma arbitraria, los cardiólogos han decidido que 140 es el límite. Pero en realidad hay un continuo con la normalidad. No eres hipertenso, no eres hipertenso, hasta que de repente un día lo eres. Que no es un escalón. No es un escalón. No es como el cáncer, que se tiene o no se tiene. Ajá. Eso es un diagnóstico categórico, ¿vale? Hay otras muchas enfermedades, como la diabetes, ¿vale? La diabetes tipo 2, que de repente va subiendo, hasta que llega un momento en el cual decimos, a partir de aquí es diabético. Pero no es arbitrario
En la medida en que se fija ahí el límite, pero entiendo que ese límite se fija en función de que a partir de ahí las alteraciones que provoca ya son significativas, supongo. Sí no? y no, A ver, porque puede haber buena compensación, entonces podemos ver un paciente que cumpliría esos criterios suficientes, ¿no? En concreto, la clasificación americana dice que son 8 síntomas. a ver, definamos a un paciente o a una persona con Asperger. Pues, ¿cómo son las personas con Asperger? Serían personas que tienen unas ciertas dificultades, como he dicho, en la interacción social, ¿Cómo cuáles? en la comunicación social. Por ejemplo, tienen dificultad para entender determinadas connotaciones de la comunicación. Por ejemplo, pueden tener dificultad para entender los dobles sentidos, las ironías, las bromas. Tienden a entender el lenguaje como muy literal, ¿vale? De forma que... Y también tienen como no entienden, por ejemplo, lo que es las mentiras sociales, ¿no? Si le pregunto a usted, pues, ¿qué le parece mi chaqueta? Pues, aunque le parezca horrorosa, me dirá que está fenomenal y que está estupenda, ¿no? Bueno, pues eso tiene muchas dificultades. A él en si ese le parece sentido. horrorosa o a ella Lo va a dirá decir, es horrorosa. Lo va a decir. Y además, cuando le preguntemos, pero hombre, ¿cómo has dicho eso? Ah, es que no me gustaba. ¿No? Y no va a entender que eso socialmente es inadecuado. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchos... Eso no parece especialmente grave ni preocupante. Pero es que claro, pero eso les dificulta mucho la relación social. Claro, obviamente. Porque es un acúmulo de dificultades. Luego, ¿Qué otras cuestiones les definen? tienen una dificultad para integrar la comunicación verbal con la no verbal, ¿vale? Entonces, tienen que aprender a acompasar la expresión no verbal con la verbal, de forma que su estilo de comunicación puede parecer un tanto falso, un tanto forzado. ¿Vale? Luego, tienen también una cierta tendencia, otra de las características que más los identifica, es la tendencia a los intereses restringidos. ¿Vale? Suelen ser intereses restringidos y peculiares. Por ejemplo. ¿Vale? Pues son muy característicos, pero por ejemplo, pues se habla en la infancia, ¿no? Pues que de repente pues es un chaval que le interesa mucho pues, la Segunda Guerra Mundial. Y se sabe todos los generales que actuaron en la Segunda Guerra Mundial. Con todo lujo. Y a de lo detalles. mejor no sabe absolutamente nada más de la historia. Y a lo mejor no sabe más de la historia. O a lo mejor tiene muchos conocimientos de historia, pero luego no le interesa para nada ninguna otra de las asignaturas. Por eso también muchas veces tienen dificultades académicas, ¿no? Tienen una memoria prodigiosa, pero solamente para que las cosas que les interesan, donde tienen intereses restringidos. Y además, ahí es donde se suelen sentir más cómodos. Pero con todo eso se puede vivir con ciertas incomodidades y se puede vivir en sociedad con ciertas incomodidades. Supongo que si está diagnosticado se les puede hacer esa vida más fácil o no. Claro, ¿cómo vemos a este tipo de pacientes? Claro, también hay mucha diferencia de penetrancia. Claro, Hay algunos pacientes, grado, hay algunos pacientes que, por ejemplo, son incapaces de mirar a la cara, ¿vale? Eso es un rasgo también muy característico. Que son incapaces de establecer una conversación fluida, ¿no? Y hay otros que prácticamente pasa inadvertido, ¿no? Entonces, muchas veces los vemos en consulta en relación a cuadros de ansiedad, tristeza, desajustes en su desarrollo vital, ¿no? Entonces, realmente no vienen diciendo, mire, es que tengo Asperger, o es que me pasa esto. No. Eso lo detectamos a la consulta cuando nos explican, cuando nos cuentan, pues un poco las dificultades que están viviendo. ¿Puede ser una causa de fracaso escolar Sí. o de fracaso en una carrera profesional o laboral? Sí, y eso además es muy interesante porque algunos pueden haber pasado aceptablemente bien, con soporte, con el soporte familiar, la estructura familiar, no está alterado el nivel de inteligencia, con lo cual pues pueden ir bastante bien, con resultados muy regulares, porque irán muy bien en lo que son muy brillantes y tendrán más dificultades, o sea, en lo que les interesa mucho, irán mal. Característicamente se
sienten atraídos por determinadas carreras. Por ejemplo, en la informática, en la ingeniería informática, hay un volumen. De hecho, uno de los términos que se conoce a nivel cultural en Internet es el síndrome de Silicon Valley, ¿no? Ajá. Porque en el mundo, ¿no? ¿Y por qué? Porque es un trabajo solitario, porque tiene capacidad de concentración. Yo creo que porque muchos se ven atraídos por ahí, en sus intereses, y empiezan con el videojuegos, con los ordenadores, con el mundo de la tecnología, se sienten atraídos. Y luego, efectivamente, porque probablemente en el mundo de la informática, de la ingeniería informática, no tiene el peso que puede tener en otros el tema de la comunicación social. Claro. No se ven obligados a tener que venderse socialmente, a tener que estar O sea, siempre que en ellos reconocen sus limitaciones. aunque no sepan que es un autismo, Ya. pero ellos las identifican. Ese es el Asperger. Ese es el Y el autismo, el que se asocia a una discapacidad intelectual del que hablábamos. Ahí esos son, digamos, Ahí sí se puede hablar de enfermedad propiamente dicha. claro, ahí sí que es una discapacidad porque son normalmente niños que evolucionan desde el primer momento, desde la infancia, ya necesitan un cierto soporte y un seguimiento, ¿no? ¿Cómo detectarlo de forma temprana? No sé si el detectarlo muy pronto ayuda a frenar su desarrollo, a mitigar los efectos, o da igual que lo identifiquen nada más nacer que cuando tiene 2 años. Una de las diferencias que encontramos entre el autismo clásico y el autismo de alto funcionamiento, antiguamente conocido como síndrome de Asperger, o que hemos mencionado, es el retraso en la adquisición del lenguaje, ¿vale? En el autismo clásico se va a acompañar de retraso en la adquisición del lenguaje, ¿vale? Y luego en una afectividad inapropiada, una disminución de la búsqueda de afecto, en la interacción con su madre, por ejemplo. La imagen que tenemos quizás es de personas muy cerradas en sí mismas. No sé si es una imagen distorsionada por el cine, por ejemplo. Eso se comparte entre los dos grupos, ¿vale? Son personas que pueden tener menor necesidad de interacción social. Pero sin embargo pueden tener un rendimiento profesional importante. Importantísimo. Tienen una capacidad para pensar, para concentrarse, bárbara. Hay personas muy brillantes, bueno, es conocido Bill Gates, ¿no? Y hay otros genios también que se ha considerado que tenían un síndrome de Asperger, ¿no? Es decir, pueden ser muy brillantes, en esos intereses pueden tener una capacidad de persistencia tremenda. Entonces, ser muy persistentes en eso. Y luego pueden ser muy torpes en muchas otras cosas, ¿vale? Pero por eso yo muchas veces creo que es muy importante identificarlo. Porque la presión social es muy alta, ¿vale? Y la sociedad nos dice cómo tenemos que ser, cómo tenemos que comportarnos, qué es lo que tenemos que hacer. Yo muchas veces con mis pacientes digo, es que no me apetece salir a la calle. Digo, pues no salga. Y usted está a gusto en casa, disfruta de su casa, pero se sienten culpables por la presión social, ¿no? Y nos marca una forma o sea, cómo tenemos que comportarnos y a dónde tenemos que aspirar, ¿no? Y las personas vuelvo a hablar del Asperger, que es también lo que a mí más me ocupa y demás, sienten mucho esa presión social. Y son diferentes, piensan diferente y se sienten diferentes en el Quizá el mundo. primer trabajo que hay que hacer con ellos es que acepten esa diferencia. Que acepten esa diferencia. Y que no se sienten culpables por ser diferentes. Y que si están a gusto haciendo actividades solos, pues no tienen por qué sentirse culpables por eso. Que tengan buena calidad de vida y que disfruten. Y con las familias es muy importante también, cuando son personas jóvenes, adultos jóvenes o adolescentes mayores, que entiendan también que no todos tenemos que ser iguales. Sí, que no hace falta tener una pandilla de 20 amigos aun cuando vayas al colegio. Sí, Esto se detecta en la infancia. Es más difícil de entender en la infancia que en la edad adulta.
Yo creo que pasa desapercibido igual en la infancia y en la edad adulta, en el autismo de alto funcionamiento. El autismo de alto funcionamiento en muchas ocasiones pasa desapercibido tanto en la infancia como en la edad adulta. ¿Y requiere de la ayuda de un psiquiatra o solo en casos en los que eso os causa unas perturbaciones extremas en la vida e incluso afecta a la salud Claro, mental? yo creo que hay dos factores. Uno, y es como yo lo veo, ¿vale? Y hay, en general, la mayor parte de los autores abogan por lo que yo voy a explicar, que el primero es identificarlo y explicarlo, lo que llamamos la psicoeducación, explicarle al paciente qué es lo que le pasa, o mejor dicho, cómo es, que esto tiene un nombre y unos rasgos, y que eso le hace ser diferente. Y muchos de ellos entienden cosas. Recuerdo uno que me dijo, y dice, ahora entiendo que mi hermano se molestó porque a mi cumpleaños invité a su novia que la acababa de dejar. Y claro, no lo entendía. Pues sí, es así. No entendía esa parte, ¿no? No entendía por qué suspendía una asignatura y no otra. Claro, y entonces entienden muchas de las cosas que les ha pasado, al ver que, bueno, pues son diferentes en ese sentido. Entonces, nuestra labor es identificarlo, explicárselo, para que puedan, digamos, adaptar su vida a su condición, no su condición a la vida que nos marcan, ¿no? Y luego, por otra parte, fundamental por parte de los psiquiatras es el tratamiento de las complicaciones, que pueden aparecer trastorno de ansiedad, que pueden aparecer... derivados de esa falta de integración adecuada en una sociedad que no va con ellos. Efectivamente. Eso genera mucha frustración. Por eso, cuando van al psiquiatra, seguramente no es cuando son niños, sino cuando son adultos. Cuando son adultos. Cuando son adultos. Sí. Lo que yo fundamentalmente veo adolescentes y adultos, y yo veo muchos que vienen, digamos que veo dos grandes grupos, y eso abriría otra historia, ¿no? Muchos vienen por sospecha de trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y desde el primer momento vemos que es un perfil diferente al trastorno por déficit de atención con hiperactividad habitual, ¿vale? Y que va más por la parte del trastorno de espectro autista. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una comorbilidad elevada entre trastorno del espectro autista y trastorno por déficit de atención con hiperactividad. ¿Eso qué significa? Pues que se dan con mucha frecuencia los dos cuadros. Probablemente sea un TDAH, un trastorno por déficit de atención, diferente, pero funcionan en cierta medida o comparten algunos de los síntomas que también tiene el TDAH. ¿Y cómo les ayudáis? Si tiene TDAH, le podemos intentar tratar el trastorno por déficit de atención también. No responde igual de bien que digamos, los TDAH puros, ¿vale? Pero hay veces que conseguimos que haya una cierta mejoría de esa parte. ¿El tratamiento es farmacológico? En ese caso sería farmacológico, ¿vale? Y, por otra parte, el otro gran grupo de pacientes que consultan es por lo que hablábamos, ¿no? Pues síntomas de ansiedad, depresión, en relación a la vivencia de las dificultades que está teniendo. Pero entonces lo que se trata no es el Asperger, No. Lo que se trata son los problemas que te ha derivado el ser Asperger y no saber por qué eras distinto a los demás. Efectivamente, correcto. Una vez has asumido esa condición, entiendo que una vez que vas al psiquiatra estás dispuesto a asumir esa condición o ya te lo sospechas. ¿O hay alguno que No. es como no quiero que usted No me siempre. diga que yo tengo un trastorno del efecto autista, que es una cosa que suena como esto es muy grave y muy serio? Y a veces, genera alguna dificultad. Ha habido pacientes muy claros, con un diagnóstico muy claro. Hay un componente que es la rigidez, y entonces, digamos, si hay algo que no les cuadra, lo rechazan, ¿no? Les tiene que cuadrar todo. Y entonces no hay ningún paciente que tenga todos los síntomas. Y entonces muchas veces vuelven a la siguiente consulta y dicen, yo no tengo eso porque a mí eso no me pasa. Por ejemplo, yo entiendo perfectamente las ironías, ¿vale? No todos los pacientes tienen dificultad para entender las ironías, ¿vale? Y como no quieren saber nada de eso que les he explicado.
se respeta y sigo tratándoles pues el cuadro de ansiedad o el TDAH o el tal. Es decir, hay pacientes que no lo viven bien y lo viven con cierto rechazo. ¿Por Y qué hay no lo otros viven muchos, bien cuando es una explicación a todas las disfunciones que ha ocasionado en su vida? pues probablemente por Si eso, me explicas por lo que, ya, probablemente por lo que ha no dicho. ¿por qué invité a la novia de mi hermano, que acababa de dejar, a cumpleaños? Ya me ha dado usted una explicación de por qué ese día se me fue la pinza. Fenomenal, estupendo. Pues probablemente por lo que, en parte por lo que ha dicho usted antes, ¿no? Del trastorno espectro autista. Cuando llega, a lo mejor una persona a consulta, a mí me llegan muchos con sospecha de TDAH. Y le dice, pues no tiene TDAH, lo que le pasa es que es autista. Entonces, y en parte porque les impacta y no les descoloca, y en otra parte por eso que comentaba antes de esa rigidez, ¿no? De esa dificultad para adaptarse también a que las cosas no son como tienen previstas. Hablábamos al principio de esto evoluciona así, hay una línea que se marca como el inicio tienes no voy a hablarle de problema, bueno, trastorno, que es como se llama cíclicamente, que supongo que tendrá una gradación. Cuando es muy alta, cuando es extrema, qué manifestaciones tiene y qué consecuencias tiene para el ser humano. Sí, digamos que los trastornos del espectro autista sin alteración del lenguaje ni de la inteligencia, hay algunos que son efectivamente muy penetrantes. Y son pacientes que normalmente sí se identifican en la infancia, en la adolescencia, porque su capacidad de interacción social está muy restringida. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tienen un conjunto de síntomas, digamos que tendrían un cuadro más florido, más completo. Y la necesidad de soporte, a pesar de que no tienen retraso intelectual, no tienen alteración de la inteligencia, pues la necesidad de soporte es mayor. Para no sufrir, claro. Para tener la mejor calidad de vida, claro. Pues muchas gracias por explicárnoslo. Muchas gracias a vosotros.